resulta increíble. Yo estoy acá sentado, te estoy escuchando. Parecería ser que estoy escuchando el programa de Bannon, ¿viste? Que es absolutamente pro-Trump, que está en contra del Estado, está en contra de la vacuna. Yo te diría que sos el trampista número uno. Es más, debes ser liberal. Vos sabés que yo A también. mí me da la sensación, vos sos el más liberal de todos. Yo soy No, peronista y nacionalista. Él tiene un gran sentido común. Lo que pasa es que hay que conversar, intercambiar ideas, despacito. Que se junta con Trump y Trump dice, pero este es más de los míos de lo que yo tengo acá en Estados Unidos. A ver, los fenómenos como Donald Trump surgen claramente por la necesidad de un pueblo que está harto de fracasos. ¿No? El fracaso te lleva a buscar las opciones coherentes. Es como los autitos chocadores. Cuando vos vas pegando contra los guardarray, en algún momento si quiero ir por el medio, ya me cansé de chocar. Claro. La razonabilidad no tiene... Miren, Perón gobernó con 5 ministerios y estos imbéciles tienen 22. Sí, hay Es una falta de ¿no? respeto, pero aparte, es una falta de respeto al peronismo hablar de un gobierno peronista con 22 ministros. Es una locura, es una demencia. Es una falta de respeto decirle a las economías regionales, como le dice este gobierno, que se las van a administrar desde Buenos Aires. Si algo hizo Perón, fue todo lo contrario, fue mandar fomento a las economías regionales. Donde, miren, si algo quedó del peronismo que no lo pueden borrar, son los hoteles de turismo, que donde llegues en la Argentina vas a encontrar un hotel que era la idea de darle aire y dinamismo al turismo regional. Te vas a encontrar con las escuelas peronistas, te vas a encontrar con los planes de vivienda peronistas. Bueno, todo eso fue el plan quinquenal. El éxito del primer gobierno, el mejor gobierno de Perón. Discutir la planificación estratégica, discutir el sentarse y tratar de ver prospectivamente la Argentina 30 o 50 años para adelante, es de imbéciles. Ahora, esta intervención del Estado en todos los aspectos. Por ejemplo, un país que yo fui hace unos años fue Turquía. sí, lo Vos conozco mucho. vas a Turquía y decís, bueno, pero Turquía es un país medio subdesarrollado, pensás dentro del mundo europeo, un país medio que tuvo Está en el muchos lugar problemas. indicado a la hora indicada. Vos vas a una Lo casa políticamente de cambio, podés sacar el billete del color que quieras, te cambian lo que quieras, es totalmente libre. Esta historia del cepo, y yo ya la discutí tiempos pasados, ¿a dónde va? No sirve para nada, es la intervención del Estado en el mundo privado. Yo creo que si en Argentina las cosas fueran más liberales, no hubiese cepo, no hubiese un montón de cosas, todos esos dólares que están escondidos en los colchones, abajo de la heladera, empezarían a volver al mercado y el Estado empezaría a tener un montón de dólares de nuevo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Hay algo que no me Te voy a dar cierra. un ejemplo muy popular, Andy. Viste que en los boliches donde van a bailar los chicos existe la figura de lo que se llama el patovica. ¿No? Entonces algunos creen que el patovica es el tipo fornido que va al gimnasio y toma esteroides. Y después está el gordo, come pizza, que pesa 200 kilos y que lo ponen igual en la puerta porque es grandote y pesa 200 kilos. Y obviamente no es lo mismo estar físicamente preparado que ir al gimnasio y tomar esteroides o estar 200 kilos arriba y que todo dé igual, porque como no podés pagar un hombre preparado para seguridad, le pagás al que toma esteroides o al gordo, y con eso parece que te amenazan. El Estado hoy vendría a ser, en términos de esta comparación casi jocosa, el gordo de 200 kilos, no asusta a nadie. O sea, a ver, pierde la potencialidad del temor que debe infligir sobre la población, por ejemplo, el ejercicio del monopolio de la violencia. El Estado hoy no ejerce ninguna capacidad del monopolio de la violencia. Es violento el narcotráfico, es violento el reducidor de auto, es violento la trata de personas, menos el Estado, todos ejercen la violencia. El Estado no tiene capacidad para el monopolio del ejercicio de la violencia. Un policía gana, ¿cuánto gana? Medio día de trabajo de un narco, ¿no? O sea, un narco gana en medio día lo que un oficial de policía gana en todo el mes. El narco tiene armas de última generación, la policía anda con lo que puede encontrar en el camino y se tiene que comprar las balas. Bueno, la simetría del Estado con el delito es de tal magnitud. La única política de Estado que tuvimos en los últimos años ha sido meter gente, a dar empleo público. Por supuesto. Como dijiste bien vos, en la presidencia de Menem tenía cerca de 10 ministerios, Néstor casi que te las duplicó, Cristina efectivamente lo duplicó, lo llevó a casi 20, Macri los llevó a 23 y hoy estamos más o menos en el mismo número. En la época de Cristina llevó las 50 secretarías de Estado que había en la época de Néstor a 80 y así todo. Bueno, yo por eso veo un avance del liberalismo en Argentina que de repente no sé qué conjunción tiene con las ideas peronistas que vos me decís, son bastante, no sé, hasta parecen parecidas, pero en algún aspecto, pero lo que veo es que esta intervención constante del Estado... Andy, peronistas son todos.
Puede ser. A la larga, cuando maduran... Puede ser. Entonces. A veces lo escucho a Milei y la verdad a veces me confunde las cosas que dice, pero... Es lógico porque viene de un psiquiátrico. No vas a sacar una idea limpia. No me hagas pelear con Milei, ya te digo, no me hagas pelear con Milei. No te puedes pelear con Milei. Pero me da la sensación que bueno, Milei tiene algunas ideas, cerrar el Banco Central, un montón de cosas, que a veces son herramientas que en Estados Unidos, que es un país capitalista, existen. La Fed existe. ¿No? Nadie se le ocurriría en Estados Unidos decir cerremos la Fed, porque es una herramienta que tiene el gobierno para manejar la cantidad de flow de cash que hay. Cuando vos tenés cipallaje berreta como es Milei, si querés tener una charla constructiva y no perder el tiempo, te regalo un perro y charlás con un perro que vas a sacar. Siempre me quiere hacer pelear con Milei. Vas a sacar cosas más productivas que hablando con Milei. Pero lo que yo veo es que esta intervención del Estado, si vos no tuvieras el Estado todo interviniendo en Argentina, quizás los privados... El Estado no interviene, ese es el error. Habría más confianza. Pero el Estado no está interviniendo. ¿Pero cómo no interviene en los mercados? Que este dólar doble, un dólar de la mitad del otro, es algo absolutamente ridículo. Estás equivocado en cuanto a la concepción. No tiene lógica. Estás equivocado en la concepción de Estado. Mirá, yo discuto hace años terminarla con la estupidez de la definición de terrorismo de Estado. Ni mi viejo, ni yo, ni vos, ni él, ni tus padres eran terroristas cuando Videla secuestraba gente. Con lo cual era terrorismo de gobierno. Había un grupo que ejercía el gobierno y ejercía el terrorismo desde el gobierno, no desde el Estado. Porque nadie lo votó a Videla para que ejerza terrorismo. Era un terrorismo de la dictadura, de un gobierno transitorio. Ahora bien, ¿cómo se lo llamaba al presidente de la dictadura? A Lanusse, ¿qué le decían? Presidente de la República. A Videla, ¿qué le decían? Presidente de la República. A Galtieri, ¿qué le decían? Presidente de la República. A la Libertadora, ¿qué le dijeron? El nuevo gobierno de la República. Con lo cual la República en Argentina da para todo, para democracia o para dictadura, para genocidas o defensores de los derechos humanos. Da lo mismo, Videla o Kirchner bajando el cuadro de Videla. Todos fueron presidentes de la República. Con lo cual eso es lo que te demuestra que el problema es estructural, el problema es la estructura. Los gobiernos en la Argentina sobreviven a la corrupción, porque hay un pacto de impunidad entre los tres poderes que la componen, que hace inevitable que siempre pierda la gente, que siempre pierda el laburante, que siempre pierda el que se levanta a las 4 o 5 de la mañana. Pero cuando interviene, no interviene el Estado. Porque el Estado, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene un funcionamiento propio aparte del funcionamiento del gobierno. El Estado se concibe como una organización que funciona aún sin gobierno. Se puede morir el presidente, lo pueden matar, pueden volar la Casa Blanca y el Estado sigue funcionando. Sí. En la Argentina el sistema es tan berreta, es tan de outlet, de todo por 2 pesos, de programa de Capusotto, que si el presidente se resfría, la Argentina no toma decisiones. Es el absurdo total y elevado. Yo siempre lo digo, el Congreso de Estados Unidos está todo el día trabajando. Acá el Congreso se reúne más. ¿Para qué va a Tanta trabajar? historia del Congreso y se reúne creo que una vez por mes. Andy, ¿para qué va a trabajar el Congreso en Argentina No hace nada. si delegan los poderes en el Ejecutivo? Claro, Es actúa como una escribanía. Es una locura. Pero, a ver, ¿para qué va a existir el Congreso si la justicia como poder determina la legalidad de las leyes? ¿Para qué laburar? O sea, si nosotros vamos a hacer leyes en el Congreso que la justicia va a determinar su inconstitucionalidad o constitucionalidad, ¿para qué las hacemos? Ahora, la interpretación de la ley en manos de un poder, de otro poder, que encima tiene tantos niveles de revisión y apelación que cuando se cumple el proceso para la dictaminación final sobre el particular que está en tratamiento, es muy probable que se haya muerto el imputado, haya caducado la vigencia de la ley, sea abstracta por su aplicación. Con lo cual, la máquina de impedir está en marcha en una república donde los tres poderes están absolutamente corrompidos. Venimos de un año donde los presidentes de las distintas cámaras decidieron que nadie iba a trabajar, Sí, claro. Armaron todo ese el masa palosa. Yo, pero ¿cómo? A ver, supongamos que lo querían hacer desde su casa. ¿Necesitaban montar todo ese show? ¿O solamente alcanzaba con abrir una notebook y poner un escribano al lado que chequeara que estuvieran los diputados? Te hago una pregunta más a fondo todavía. Cuando se votó en las listas había 30 titulares y 15 suplentes, 18 suplentes. Bueno, no, por ejemplo. Nosotros tenemos ejército, fuerza de seguridad. ¿La policía hacía trabajo domiciliario? ¿La policía salía a recorrer desde la computadora de su casa? No. ¿Los enfermeros te atendían online? No. ¿Y por qué los diputados no podían laburar físicamente y arriesgar su vida igual que el resto de los servidores públicos? Ganan 6 veces más, tienen más prerrogativas y si se mueren tienen suplentes. Entonces, yo pregunto, ¿por qué los legisladores son más que los enfermeros, los policías o los bomberos? Los bomberos, si se te quemaba tu casa en plena pandemia, ¿quién te apagaba el incendio? ¿No iban los bomberos? ¿Y no viste que inclusive los de la oposición dijeron sí señor y cumplieron algo que tendrían que haber dicho no, de ninguna manera vamos a trabajar? Yo te pregunto,
¿Hay suplente para reemplazarlos si se mueren, si se enferman? Sí, está lleno. Claro. Hay un montón. No sé, la democracia no se termina si se muere 1, 10, listo. Si la policía arriesgó su vida, si los bomberos arriesgaron su vida, si los enfermeros arriesgaron su vida, ¿no sería lógico que la política arriesgue algo alguna vez? Digan, vamos a ir a laburar igual y si me enfermo, me enfermo. Porque, a ver, que el Congreso que dicta las leyes se quede en la casa por miedo al COVID, pero le diga al policía online, pero vos vas a laburar, no me largués la calle. Y vos, bombero, apagame los incendios. Y vos, enfermero, no me dejes de ir, te aplaudimos desde los balcones, pero vos tenés que ir al hospital. Y después, cuando los enfermeros que estuvieron acá el viernes pasado hacen una marcha porque no los consideran dentro del escalafón profesional. Entonces, vos no podés conducir sin dar el ejemplo. Es imposible. Decía José de San Martín que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Entonces, cuando vos tenés una clase política que abandona su puesto de trabajo porque le tiene miedo al COVID, pero te ordena a vos cumplir con tu tarea y vos ganás 50.000 pesos. Pero además le dieron rienda suelta a una serie de DNUs que eran inconstitucionales por donde los mires. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? También eran inconstitucionales los de Macri, también eran inconstitucionales los de está bien, Menem. bueno, pero, Así que no tuvo pandemia. pero nos metieron en un estado de sitio de facto y la oposición no hizo nada para decir, señores, hasta Nazareno, acá yo te lo he llegaron. denunciado a Conchita por el encierro indebido, porque el primer día le dije, está grabado y lo puede buscar, sin estado de sitio no hay encierro posible. Y el estado de sitio se dicta únicamente por conmoción interior o conmoción exterior. No hay 3 posibles, hay 2. Ahora, volviendo al eje económico, que fue tu apertura. Sí. Yo no puedo entender cómo puede ser que haya otros países. No hablamos, el otro día hablamos de Brasil, que tiene 380.000 millones de dólares de reservas. Un monstruo. Atrae a muchísimas empresas. Sí. Es un país que, la verdad, bueno, se ha movido solamente su moneda de 4 a 5 y algo en los últimos años. Es un país estable. Chile, dentro de todo, tiene poca inflación. Ahora van a definir la elección. Si gana el candidato de izquierda, yo no creo que cambie Chile. Va a seguir, bueno, capaz que tira algunas ideas un poco más sociales, pero yo te puedo asegurar que el candidato de izquierda va a tirar un poco hacia el centro, y lo mismo que si gana Cast, se va a mover un poquitito hacia el centro también. Porque Chile no va a cambiar mucho. Acabo de dar el ejemplo de Uruguay. Pero yo no puedo entender qué cornos pasa en la Argentina, que es un país que tiene este tipo de crisis constantes y caídas y devaluaciones, y cepo, y las empresas no quieren invertir, y las empresas se quieren ir. ¿Y cuántos? Hace rato mencionaste, cuando estábamos hablando antes de empezar el programa, la cantidad de impuestos que tiene la Argentina. Contale a la gente cuánta cantidad de impuestos tiene la Argentina. Dame un segundo que les paso un último momento para que la gente anote. Mañana, martes 7, no es para mañana, martes 7, corte del puente Pueyrredón, ya programado por las organizaciones sociales con fecha y todo. Martes 7, corte. 15 y 16, acampe y vigilia en tribunales. Fecha que ya vas sabiendo cómo viene el microcentro porteño, Anotátelo. Y el miércoles 22, marcha de antorchas a la Plaza de Mayo. Estos son 3 fechas de movilizaciones al microcentro. El 7, corte del puente Pueyrredón. El 15 y 16, acampe en tribunales. El 22, marcha de antorchas. Convoca Frente Milagro Sala. Y así se va armando la agenda de diciembre 2021. Ahora, volvamos a la pregunta. Dale. ¿Cuántos impuestos tiene la Argentina? Hace un rato vos lo decías y yo no te lo podía creer. 166 impuestos, Muy bien. 42 nacionales, 41 provincial, 83 tasas, de los cuales el 95% lo recaudan 5. O sea que hay 161 impuestos que recaudan el 5%. Mirá lo que es la conformación del Estado. Porque una de las cosas que hizo Trump cuando llegó fue, voy a bajar impuestos, voy a bajar la cantidad de papeleo que hay en este Estado, voy a hacer las cosas más fáciles. Lo agarró la pandemia. Pobre Trump, lo agarró la pandemia. Pero te digo que las medidas económicas, de repente empezaron a notar que algunas compañías que se habían ido a Estados Unidos, porque querían de repente producir en otros países, como India, de repente querían volver. Pero, yo creo que la Argentina es una especie de expulsador de gente, de empresas, de inversiones, y de los dólares que tiene la gente. La gente saca los dólares de los bancos y los guarda, no sé dónde sea, hasta en la heladera, no sé dónde lo ponen. No quieren ponerlos en el sistema. Andy, cuando vos tenés una dirigencia que no tiene formación
inmediatamente lo que no tiene es visión. Y las decisiones que se toman son a capricho. Y entonces ahí vas a encontrar que se van de un extremo a otro. Y Jorge, no defiendo al gobierno de Mirá Macri. que tenés la cámara acá. No lo defiendo al gobierno de Macri, porque yo me acuerdo No se fui a un trata- programa donde se debatía mucho, donde se mataban en ese momento. Dire, búsquele el primer plano porque En ese tenés la momento, cámara acá. Si te pones de costado no te ve la gente. ok. Te ve Andy, pero no te ve la gente. en ese momento lo conducía Del Moro, el famoso programa Sí. Intratables, y yo me acuerdo que iba y decía, la tasa de interés de Macri es 80%, por más que todo el mundo diga de que este gobierno es mejor, Pero a ver, no podía Andy, existir eso. La Argentina tiene 1.856 puntos básicos hoy, a esta hora del día, de riesgo país. Con lo cual, si tomás los 5 puntos de Brasil más 1.800 y le sumás 18 puntos a la tasa de interés, Argentina tiene 23, 24 de tasa y nadie quiere prestarte. Tus títulos están regalados, lo comprás con 1,5. Mira, si vamos ahora nosotros tres nos compramos YPF. Vale 1.400 millones de dólares. Vamos y la compramos. Vamos a decir, ¿cuánto vale YPF? Dámela, me la llevo. Vale No, no. 1.400 millones. Es increíble. El otro día anunciaron una inversión de un grupo. ¿De dónde era el grupo que viene a la inversión? De Australia. Ah, eso es una chantada. Bueno, está bien. Pero compran 5 YPF. De repente dijeron, señores, tenemos a alguien que va a comprar 5 YPF de Argentina. No, a ver. Una locura. Otra chantada, pero de un tamaño. Algo verde, no sé qué era. hay que ser cagado. Humo verde, no sé qué sería. Pero lo que, Pichot. a lo que me refiero es que las empresas están regaladas en Argentina. Sí, claro, ¿cómo no va a estar regalada? Si Todo es de estás en número de liquidación. default. Porque el problema es demostró de Uruguay político. el peso vale 0,20. estás en número de default. Estás en default. Estamos en default. Todo el resto es verso. Permitime, ahora que aprovechamos el plano, recordarle a la gente lo que dijimos hoy al comienzo. Dale, a ver, Argentina tiene una recaudación en general de 190.000 millones de dólares, de los cuales va un 60% al Estado Nacional y el resto a las provincias que se coparticipa, ingresos de impuestos provinciales, etcétera. La mitad de esa plata que agarra Nación se la lleva el 50% jubilaciones y planes. Lo mismo ocurre con la provincia. La mitad de esa recaudación se va a empleo público. Todo eso nos va a generar un quebranto en los últimos años que va de 15 a 20.000 millones de dólares. Y encima no producimos. Es evidente que el cambio va a venir por una baja sustancial de impuestos. Recordemos que el 95% de la recaudación viene por 5 impuestos nada más. Entonces hay que esos tributos bajarlos a la mitad y obviamente nos va a generar un quebranto que el primer año probablemente sea de entre 30 y 50.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Tenés un país produciendo. Ahí es donde viene que tenemos que tener dirigentes con cintura política y trato internacional, no ir a bisuquear a los dirigentes, a Merkel y a Trudeau, etcétera, los papelones que hicimos, sino que hay que tener una cancillería eficiente que nos permita acordar con el fondo, con los acreedores privados y demás, para tener los ingresos que necesitamos para que el país pueda soportar ese primer año duro. Y después, con una nueva ley laboral, que después discutiremos cuáles serán esos términos, una reducción de regulaciones y una carga impositiva que sea tolerable, el país está produciendo. Eso se llama ponerle un nombre y apellido al borrego. Hoy nos hablan de que hay que bajar impuestos, que hay que hacer esto. Los números están, hay que mostrarlos a la sociedad ahora que se va a tratar el presupuesto. Es el gran momento para decir, señores, empecemos a eliminar los impuestos que no nos sirven, dejar solamente los que recaudan y esos que efectivamente ingresan al erario público sea de una manera que no sea una mochila tan pesada. Básicamente estoy de acuerdo, menos en el tema de la reforma laboral, que ya lo hablamos. Sí. Me parece innecesario meterse con los trabajadores cuando la que tiene que pagar es la patria financiera, con una reforma obligada de entidades financieras, porque seguimos con la de Martínez de Oz. Y obviamente la carga más pesada para el empresario PYME, y yo siendo uno de ellos, es la tasa de interés y el impuesto inflacionario, no los trabajadores. Con lo cual, la modificación en la Argentina viene de mejor crédito, menor impuesto inflacionario que deje trabajar y no licúe, terminarla con la cueva, que los bancos vuelvan a ser de fomento y de riesgo. Estamos con unas entidades bancarias que se llevan botes y LELIX y pases que son inhumanos y pornográficos por minuto en la Argentina. Y el Estado sigue pagando esos números irracionales a la banca, que no gana dinero honestamente. En la Argentina los bancos no ganan dinero honestamente. Ganan únicamente con el anatocismo de las tarjetas de crédito. Los préstamos personales ya han desaparecido porque tampoco les interesan. Los créditos a la industria no existen, salvo hipotecario, ¿no? El crédito más imbécil del mundo. Preguntarle a un empresario que va a comprar máquinas si tiene una propiedad para hipotecar para comprarla. Para eso se la hipoteco al proveedor de la máquina, ¿no? Con mejor tasa y mejor desarrollo. Pero estamos en una Argentina complicada que necesita reforma. Yo estoy de acuerdo en eliminar los impuestos de manera bestial. Es mucho más fácil financiar el déficit por la eliminación de impuestos que por el exceso de gasto de los gobiernos.
eliminar los planes sociales de raíz. Yo, a todos los compañeros peronistas que hablan boludeces de justicia social, de la cual no entienden una mierda, obviamente la eliminación de los planes sociales es el primer paso a la justicia social. Si no se encamina a la generación de trabajo, ¿de qué justicia social hablan? Manga de chanta, mentirosos, ladrones, intendentes del conurbano, que son una manga de mafia como el de La Matanza, el amigo Espinosa. Los sindicatos que no logran hacer pie porque están invadidos por el desempleo. Los sindicatos pierden todos los años miles de trabajadores en blanco que no aportan, que ya no consumen la obra social y se pasan al sindicato de los planeros. Y después vienen los planeros y le piden ser parte de la CGT. La patada en el orto, Nazareno, que les doy, si me toca a mí recibirlo. Y esta sociedad, claro, si no hace cosas que vos decís... Es que coincidamos que normas e impuestos son muy similares y van de la mano porque necesitan ser pocos, tienen que ser de fácil comprensión y cumplimiento. Sí, claro. Si resolvés esa ecuación, el país tiene que andar solito, despacio, tranquilo. Y si cortamos la exportación en negro agropecuaria y terminamos con los camiones que se van a Paraguay y los que salen como fondo de barco en Rosario y todo eso, mejor. ¿Y por qué se van? ¿Porque les gusta o porque tenés una carga impositiva que es insoportable? No, porque son unos ladrones, porque yo tengo la misma carga tributaria y pago. Pero aparte de eso, el Estado no hace lo que tiene que hacer, que controlar, ¿no? O sea, el camino del delito se construye con varios delincuentes, no con uno solo. Está bien, claro. Pero el Estado, cuando no recauda, se empieza a retirar de sus funciones básicas. Por ejemplo, se retira porque es cómplice del robo, porque le queda más cómodo ser cómplice de los delincuentes que cumplir con su rol. Porque si vos te fijás qué pasó con Vicentín, ¿dónde está hoy Vicentín? ¿Qué pasó con Vicentín? ¿Te acuerdas que hablamos un montón de Vicentín? ¿Qué pasó con Desapareció de los medios, ¿no? No se hablan más. ¿Dónde está Vicentín? ¿Qué pasó? No se hablan más. No tenía un día más de vida. Vicentín estaba quebrada, aniquilada, el juez. Yo me quedo con la quiebra. 2 años. ¿Dónde está Vicentín? ¿Qué pasó con Vicentín? Hay 8 empresas en toda la hidrovía que hacen acopio y exportación de grano. Una sola es Argentina, que era Vicentín. El resto son todas... ¿Será que manejan ahora el cobro del Estado de lo que es la hidrovía, que no se dio el negocio con los chinos? Bueno, pero Corfo es de los chinos y está ahí con 2 plantas sobre la hidrovía. Sí, pero querían un poquito más, ¿eh? Me parece que querían... Pero, a ver, el zorro de las gallinas libres, para que los zorros libres se las coman, ¿por qué no? Vos no te olvides que esta gente les dio una base en Neuquén, les dio un establecimiento también en San Juan. Y Macri le mandó el oro a los piratas ingleses, ladrones y asesinos. O sea, si es por repartir culpa, no zafa nadie. Pues pero estamos hablando de los chinos. Estamos hablando de lo que están haciendo en la Patagonia, lo que hicieron. Pero los chinos llegaron hace 10 años y los piratas británicos hace 200. Entonces, si es ladrón contra ladrón, digamos... Bueno, está bien, pero digamos que tampoco seríamos independientes si no fuera por los, entre comillas, piratas británicos. Yo la independencia no se la debo a nadie que no sean mis próceres. ¿Y con qué armas lo hicieron? ¿Con qué armas la hicieron? ¿Con qué? ¿Con qué armas la hicieron? Si me vas a decir un disparate como ese... No, yo te pregunto. Con lo que se forjaban con donaciones de las iglesias en Argentina. Seguro. Bronce solamente que con eso se hizo. Sí, no tengas duda. La piratería británica ayudaba a la independencia del imperialismo español para imponer el imperialismo británico. No para la independencia. Yo tenía entendido que el puerto de Buenos Aires cumplía otro rol, pero bueno, yo qué sé, por ahí la masonería británica no merece la más mínima... No, el plan Maitland no tuvo nada que ver en esto. La más mínima consideración de diálogo. Ahora, queda para otra día esa charla. Chinos o ingleses me dan igual, los dos se tienen que ir del territorio nacional. No, a mí me da la sensación que a veces, y teníamos esta discusión, ¿no?, sobre algunos otros países que sienten que son las potencias las que les impiden su crecimiento. Por ejemplo, a veces vos lo escuchabas a los cubanos, y los cubanos viven hace 60 años bajo un régimen, y en vez de ellos decir, bueno, la verdad, tenemos problemas a veces nosotros, tenemos un problema de libertad, tenemos cosas, la culpa de todo la tiene Estados Unidos, siempre la culpa la tiene Estados Unidos. Y a veces escuchás a los venezolanos que me parece hasta que inclusive les está haciendo mejor que la Argentina. Yo estuve leyendo unos reportes que las arcas del Banco Central de Venezuela están subiendo. Creo que en los últimos meses subieron $10.000 millones. En base a oro. En base a también el petróleo subió, ¿no? El valor del petróleo. Y oro. Pero la Argentina va para abajo y Venezuela va para arriba. A veces hasta yo creo que Venezuela en algunos aspectos está mejor que la Argentina. Y muchos me van a matar por esto. Pero, por ejemplo, yo a Maduro lo veo que acepta debate. Vos sabés que yo soy de seguir mucho las conferencias de prensa de Maduro y recibe a toda la prensa nacional e internacional. Y recibe preguntas duras. A veces no le gusta, vos ves la cara, iba a decir la cara de C, ¿no?, que pone cuando le hacen una pregunta que no le gusta para nada.
pero la tiene que responder. En cambio, tu amigo, Alberto, no lo no veo. ¿Cuándo fue la última conferencia de prensa abierta que hizo Alberto con la prensa internacional para contar todos los planes? Nada. Te doy dos definiciones. Le tiene que pedir permiso a Cristina a ver si le deja hacer una conferencia de prensa. No entiendo. En este país muchas cosas son peores que en Venezuela. Cristina no y la la tiene gente no lo quiere aceptar. Cristina Porque no el la- argentino, la Argentina, somos un país mucho mejor que el resto de Latinoamérica, somos mejores. Eso es falso. Bueno, no aceptan que de repente en Venezuela es un país que vos tenés conferencias de prensa. Sí. Y en Argentina no. A ver, Andy, dos cosas. Primero, es absurdo echarle la culpa a las potencias porque yo tengo vocación de potencia. O sea, que yo que pienso y vivo con la vocación de potencia de la Argentina, más le puedo echar la culpa a las potencias que lograron serlo. La Argentina lo fue, dejó de serla, hoy somos un país pobre y absolutamente periférico, yo tengo vocación de potencia, con lo cual jamás le echaría la culpa a otra potencia en mi situación. Porque yo quiero y aspiro a ser potencia mundial. Como muchos de todos los países. Entonces, el ridículo de echarle la culpa a otro no pasa por la construcción de un proyecto nacional con identidad y con futuro. Ahora, la Argentina, comparado a Venezuela, que lo conozco muy mucho, Venezuela puede despegar de manera vertical si encuentra una solución a su traba política, porque todos sus activos son ejecutables de inmediato. Petróleo, piedras preciosas, oro, todo lo que tienen, si ellos destraban la política, la economía explota en menos de un año, porque todos sus activos se ven beneficiados por el retraso que tienen de tantos años. O sea, de repente tendrías una explosión. No, minería, de hecho, se están llevando, están arrasando con todo. En el arco minero se están llevando todo. Pero a ver, las reservas que tienen son de tal magnitud que si a ellos se les levanta la situación política que tienen, su despegue es vertical. La Argentina, que no tiene ninguna... Bueno, tienen un condición- tema de derechos humanos todavía que tienen que resolver. Pero estamos hablando de economía después. Sí. Nosotros también le teníamos que explicar al mundo nuestra dictadura en los 70 y la economía argentina era un bodrio y nada que ver una cosa con la otra, o sea, sin mezclar y tratando de hacer análisis objetivo. La Argentina, si lograra despegar de esta miseria de clase política, el mismo día que Venezuela destraba su traba política, Venezuela en 12 meses no la conoces. Va a ser otra Venezuela totalmente desconocida para lo que hoy el mundo cree, y la Argentina va a ir recién por la segunda cosecha. O sea, el despegue de Venezuela es vertical y el nuestro carretea largo, ¿eh? Y encima venís cargado, venís pesado. O sea, yo le tengo una mala noticia a los detractores de Venezuela. Venezuela más temprano o más tarde va a encontrar una solución, se va a destrabar. Y cuando destraben, va a ser un ascenso vertical. La Argentina en algún momento la vamos a destrabar, pero vamos a tener que carretear 2 kilómetros para ir levantando vuelo. Con lo cual vamos a ver seguramente una Venezuela despertando mucho más rápido que la Argentina al éxito económico. Aunque hoy parezca un disparate. A Venezuela la frena la política, no la economía. A la Argentina también, a la economía la frena la política. Pero si destrabamos los dos países al mismo tiempo, los tiempos de ellos son inmediatos y los tiempos nuestros son de mediano y largo plazo. Pero Argentina siempre se salva, ¿sabes por qué? Porque tiene alimentos de repente. Y Venezuela sufre muchísimo ese tema. Está bien, entonces, coincido. Argentina tiene, como viste, hay libros en ese aspecto que inclusive los leí en Estados Unidos, que por qué Argentina sobrevive todo esto y no cae en un caos. Porque tiene alimentos de repente. Pero Venezuela tiene el tema está en la El decisión 2001. política en ambos casos, porque en el caso venezolano van a tener que decidir finalmente de que PDVSA no va a ser el mascarón de prueba de esto, sino que el sector privado se va a tener que hacer cargo de ese quebranto. Y en la Argentina hay que preparar las condiciones para que el sector privado empiece a sembrar. Hoy mismo lo dijiste, hoy estamos todos mirando al cielo a ver qué es lo que va a pasar, si va a llover o no, porque de eso depende la O cosecha. sea que solamente este país va a salir con el campo. A veces yo me enojo, No, ¿viste? ¿cómo con el campo? Porque este ¿Estás país loco, parece... hasta me tenía mucha Estás loco. Que yo siempre digo, ¿viste? El país monosoja ¿Cómo y el toro va? gordo, No, pero no puede ¿cómo ser va? solamente el campo el ¿Cómo motor de va la a despegar con Argentina. el campo? Es un país muy grande para solamente vivir de eso. ¿Cómo va a despegar con el campo si el campo no tiene más nada para ofrecer que lo que ofrece todos los años? O sea, Es mucho. Está bien, pero a ver, salvo que hagamos la conquista del desierto patagónico pidiéndole ayuda a Israel y entonces empecemos a hacer productiva tierra improductiva, la tierra tiene un límite en la Argentina, por quintal, por metro cuadrado. O sea, la mejor cosecha de toda la historia tiene un límite. O sea, ese es el límite. Pero Después no, ya podés- te olvides que hay argentinos que se tuvieron que ir a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay, por el potencial que tiene Nah, el se empresario fueron porque no le cobran argentino. impuestos.
Está bien, bueno, pero Y llamalo la- H, pero hay gente con capacidad de producir y que hay que apoyarla. Yo coincido que hay que seducir a todo para que invierta en la Argentina y trabaje en la Argentina. Por eso coincido que hay que eliminar carga impositiva de manera bestial y radical. Pero tampoco hay que permitir que los chorros sigan siendo chorros. Porque No, si por no, supuesto. trabajamos para que se la lleven afuera. La Argentina tiene 480.000 millones de dólares en el extranjero, de los chorros que se la llevan y no la traen para acá. Y entonces la culpa es del huevo o la gallina, ¿no? La clase política es corrupta, pero los empresarios corruptos no lo son. Es lo mismo. La Argentina tiene su clase dirigente corrompida, empresarial, del fútbol, de la política, de los sindicatos. Está corrompido Bueno, el pero sistema. también convengamos que todos los que la tienen guardada no son todos chorros, que hay mucha gente que la tiene abajo del colchón y que está esperando Sí. que se den las Si condiciones está para declarada poder... abajo del colchón, está bárbaro. Si la tenés en negro y tenés 5 No, o 6 palos afuera, verde, sos chorro. No, Porque para. ahorro Yo, no son 5 o 6 yo banco palos, ¿eh? también al que no la declara porque con esta no. bestialidad Yo no. tributaria No, estás equivocado. podés. ¿Cómo vas Estás cómo- equivocado. Mirá. ¿Y pero qué? ¿Para regalárselo a quién? ¿A estos Mirá, tipos que se la con- están robando? Con el 1% del dinero robado que tienen en el extranjero, hubieran podido hacerle la campaña al mejor presidente argentino y que no nos gobierna esta mierda. Entonces, como no les interesa la Argentina, no financian política, no eligen un buen presidente, se cagan en todo porque viven bien con la que se robaron, no les interesa cambiar la Argentina, les interesa seguir robando. Porque aportando el 1% de lo que se robaron y tienen afuera, la Argentina tendría un presidente como Frondizi y tenemos de imbécil. Entonces, esos que se chorearon la plata no les interesa cambiar nada en la Argentina. Solo quieren otro presidente que les La deje robar. política tiene que generar también sus dirigentes para seducir al que tiene la plata y invierta. Y no lo estamos haciendo. Mirá. Es un fallo que Él habló nos hoy de corta Trump. transversalmente a todos Él como habló hoy de sociedad. Trump. ¿Vos sabés por qué Trump existió en Estados Unidos? Porque tenía la plata. Porque si hubiera esperado que le aporten el resto de los chantas de Estados Unidos, se hubiera quedado en las Torres No, pero Trump. también las ideas de Trump, te digo, las ideas de Trump eran convincentes. ¿Y cómo las difundió? Si no es Bueno, con su por plata. sus eventos la gente va, llena Muy bien, eventos, llena gente muy por bien. todos lados. ¿Por qué? Porque la gente siente de que Estados Unidos es un país que se estaba como durmiendo Sí. y necesitaba a alguien que lo ¿Por qué? saque de Pero a esto. ver, pero es Y lo mismo, deshonesto. está pasando acá en Argentina Pero con es deshonesto, Andy, echarle la algunas culpa. figuras, ¿no? que tiran esto. Es deshonesto. A ver, el chanta mentiroso y ladrón de Urnequian le pagó el Luna Park al descelebrado de Milei para que vayan 3.000 personas y lleven trompetas de La Matanza que militan para el intendente de La Matanza. Está bien, pero no Entonces, a ver, hagas el tema solamente en la persona de Milei. No, pero te estoy a ver, Hay y la, una perdón, gente la joven, izquierda hay una- trotskista, Ahora, ¿estás de acuerdo? antisistema, perdón, la izquierda trotskista, antisistema, vive de los planes sociales del Ministerio de Bienestar Social. O sea, a ver, a la izquierda los troscos viven de nuestros impuestos y se financian, dicen que son de izquierda, pero se financian con los impuestos nuestros. Y a la derecha están los empresarios que viven de contrato con el Estado, autopistas, aeropuertos y roban con el Estado hace 60 años, financiando un tipo que dice que está en contra de la clase política y es exactamente el representante de los más espurios intereses. Pero no con lo los cuales- centres en la figura de Milei. no, Hay no, un pero montón te lo de comparé gente con los joven, toscos, son la misma mierda. Pero hay un montón de gente joven de este país Sí. que está diciendo el sistema así no va más. ¿Y qué le vamos a enseñar? ¿Cómo lo viste vos? No sé ¿Qué cómo le lo vamos a viste enseñar? vos. ¿A No, robar es que- impuestos y llevarse la plata No, fuera no, en negro? pero están diciendo queremos un cambio Sí. en lo que vendría a ser la estructura económica de la Perfecto. Argentina. Y también que se... A ver, bajamos los impuestos. No lo niegues, no Bajamos, niegues que pero hay pará. un grupo de gente joven Pero a en esa la gente ciudad, joven, sí, en la provincia. pero enseñémosle a esa gente joven que mucho de lo que le hablan y le cuentan versitos de colores son los chorros que tienen la plata fuera en negro. Entonces, vos, pibe, no tenés que ser chorro y evadir. Vos tenés que ganar la plata en blanco, declararla y dejarla en la Argentina. Y si no te gusta lo que está, poner la plata, bancar una campaña y elegir a los que te gustan a vos y ganar. Y entonces cambia la Argentina. Ahora, si vos le decís, como no te gusta la Argentina así como está, sé un ladrón, llévate la plata afuera, yo te justifico, vamos para el orto, porque esos pendejos van a aprender a hacer chorro. Está bien, pero el punto es que de repente el sistema, vos mismo acabaste de poner un video de hace 20 años, Sí. la gente joven siente como que el país vuelve a caer constantemente en estos, Claro que vuelve a en caer. estos errores, en Por estas supuesto. situaciones de choque. Estoy de que acuerdo. Entonces, hay Entre una, otras cosas porque no hay estos debates Es honestos y que- hay una abiertos. frustración. hay una generación que te está diciendo basta, pero no se da acá y se da afuera. ¿Por qué en los Estados Unidos te encontrás que tenés los dos candidatos a presidente eran plus 70 años? Hay toda una generación que no está participando en política y acá te volvés a encontrar con el mismo escenario. Fuiste a la elección, te encontraste con el kirchnerismo que está agotado, está terminado, pero también tenés un macrismo que no sabe renovarse, que todavía te sigue hablando del pacto moral de Carrió. Digo, ya pasaron 20 años y no supieron cómo Carrió resolver. es la madre del narcotraficante que está en México, ¿no? Que no puede pisar la Argentina. No, digo por la honestidad de Carrió, porque crió un hijo narco, entonces se ve que... debe Pero tener- no individualicemos Claro, el tema. El tema es... No, pero tiene que ver, a ver, porque si no estamos en lo mismo que nada. El otro día un periodista le preguntó a Horacio Rodríguez Larrata por el homicidio
del suicidio inducido de Favaloro, se levantó y se fue, no contestó. Bueno, yo estoy muy enojado con el tema de Larreta. Porque ¿Pero por qué no contestó? Está bien, pero siendo jefe de la ciudad...